Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo. Es este tipo que tiene mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito. Ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Ok, mi querido Libra, estas son tus carticas. Recuerda que esto es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir. Vamos a dejar estas tres carticas por fuera y esto es Libra, Sol, Luna ascendente o Venus. Ahí tienes el emperador, el arcángel Uriel. Habla sobre estabilidad y eficacia, toma el cargo de la situación, ambiciosos planes. Estás en un momento, mi querido Libra, de mucha estabilidad. Es como que se te están dando todas las cosas que tú has querido y quieres como más y vas por ello. ¿Ok? Entonces, hay algunas situaciones que no se las puedes dejar a otras personas en las manos, tienes que ser tú, porque tú tienes como que muy claro qué es lo que quieres y tienes que aprovechar porque has ido trabajando en tener esta estabilidad, bien, y es como que, ajá, bueno, vamos a hacer esto, el otro. Y realmente lo merece porque imagínate. Eres el elemento aire y el hecho de que tú veas cosas concretas, discúlpenme el maqueteo que están construyendo. Tú eres un elemento aire, piensas demasiado y el hecho de que tengas esta estabilidad significa que has trabajado muchísimo sobre ello, entonces me parece maravilloso que la tengas. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir los guías y maestros a través de el tarot. Esto es increíble. Ni los domingos esa gente deja de trabajar. Vamos a ver. Vamos a pedir 3 carticas. Adiós, 4 cartas más, por favor. Vamos a arreglar mientras tanto. Una última carta. Ok. Y esta es la carta que queda debajo. Muy bien. Para muchos Libra, esta energía del emperador tiene que estar relacionado a una relación.
que realmente le han puesto una relación donde han sentido que no han avanzado mucho, como que estaba paralizada. A veces sentían de que los pensamientos no te dejaban ser, como que te quedabas quieto, quieta para pensar bien y meditar y, y sentías como que en un momento sentías como que, ay, como que no, como que no, como que no, pero sí, dio fruto esa forma de llevar las cosas. Eso es para un grupo de personas. Para otro grupo de personas, el emperador habla de una estabilidad que has pasado por mucho. Has pasado por mucho. Has pasado de que no querer tomar ninguna acción hasta que tú pienses realmente qué es y te enfrentes, te estés de cara a tus sentimientos, qué es realmente lo que yo quiero. De frente a eso que tú le has ocultado a todo el mundo, vamos a decirlo, yo lo quiero hacer. También veo aquí que muchos de ustedes han estado en presencia, o sea, han visto lo que han venido arrastrando, por así decirlo, de su árbol genealógico, de su familia, qué es lo que, los secretos familiares, qué es lo que, si la familia te ha apoyado, si no te ha apoyado, es como que has visto un poco más allá y fuiste paciente, donde creías que ya no iba a seguir, ahí estuviste y te diste cuenta de que realmente la situación iba a mejorar bastante y es por eso que te están diciendo aquí que tienes esa estabilidad. Tienes una energía aquí hermosa del rey de bastos, que es un rey, una energía de fuego, de acción, de sentirte, yo lo siento a él como muy emperador, entonces como que te están reafirmando y aquí te salió la emperatriz, aunque te salió así, es como para que veas de frente, yo lo siento así, que veas de frente que la prosperidad está entre tu familia y tú, hay una grandísima prosperidad, pero tienes que honrarla, tienes que valorar todo el trabajo que hicieron ellos, que de repente tú crees que lo pudieron hacer mejor, ellos lo hicieron como pudieron. Tú tienes que honrar todo el camino que ellos hicieron para que tú estuvieras en este momento. Tú no existirías si no fuesen por tus antepasados. Entonces, nada más por eso hay que honrarlo. Muy bien. Y seguir adelante. Vamos a ver qué más te quieren decir aquí los guías y maestros a través del tarot. Vamos a ver qué más nos pueden decir. Acá le salió Acuario también. ¿Cómo vas a caer? Ya, chile. Vamos a ver otra más, por favor. Ok. Y debajo de todo quedó el 9 de bastos y así en esta posición. Mi querido Libras, aquí te están mostrando el trascámara, por así decirlo, de todas las situaciones por las que has pasado. En la parte meditativa en que estuviste era porque estabas de frente o vas a estar, o sea, yo estoy echando un cuento y ustedes se ubican en qué parte del cuento está, porque puede ser que ahorita estés sintiéndote así, que como que estás esperando a que dé frutos o a que esté listo todos esos pasos que tú has dado para tener esta estabilidad. O puedes estar en esta parte donde te diste cuenta, o los maestros quieren que te des cuenta, que los pensamientos, las opiniones de los demás no pueden hacerte daño porque simplemente están atacando como una coraza, que tú estás fuera de allí. ¿Ok? Aquí te están mostrando que si no has llegado a ese punto, va a llegar un punto en que tú vas a estar de frente a tus emociones, de frente a tus secretos. De repente hay algo que te impide avanzar, pero es porque lo tienes que decir o lo tienes que honrar. O sea, tus secretos
de repente no tienes que decirlo o tienes que hablarlo, o de repente tú sientes que hay algo que no puedes decir y cuando lo dices te das cuenta que realmente no tenía tanta relevancia, tanta importancia como la que tú le habías dado. ¿Sabes? Es como que liberador. Pero también te quieren decir eso. Te quieren decir aquí, por ejemplo, también en la parte de la fertilidad, de la abundancia, todo, está en que puedas ver un poco más allá y honrar esa parte de la familia, esa parte de tu árbol genealógico, de honrar a tu padre, honrar a tu madre, los hayas conocido o no, eso se puede hacer. ¿Ok? Y entonces aquí me están hablando de una transformación profunda por la cual estás pasando, pero te quieren decir también, y mira que aquí salió el emperador. O sea, vean, este es el emperador, ¿verdad? Te salió el emperador. Y te salió el que yo siento que da la energía del emperador. Te están diciendo por todos lados, mi querido Libra, que sí o sí esta estabilidad llega. Pero aquí te están mostrando qué es lo que está detrás del emperador. Detrás del emperador hay alguien que actúa y que está justamente con los elementos. O sea, que pone a disposición los elementos y que todavía hay muchísimo. Es como que sal de ahí de esa cueva, no es que enfrentes, vive, realmente vive. Aquí tú estás en una posición como que te has dado cuenta que o sea, has pasado por muchas luchas, estás cansado, puede ser que estés muy cansado, pero estás todavía de pie. O sea, es como que mira, todavía doy. Entonces te están diciendo aquí que te alejes, de la parte de las tormentas, de todos esos pensamientos que te tienen así como atiburrado, porque no te van a dejar terminar de consolidar esta energía de emperador que tienes tan marcado, ¿sabes? Y hay un cierre de ciclo, o sea, hay un cierre de ciclo de esto cansado, de esto, de haberte sentido derrotado a estar empoderado, ¿sabes? Entonces tienes que aguantar y que haya alguien también que aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aquí está. Hay alguien que también está como que apostando a ti, está apoyándote. A nivel espiritual siento que también tienes un guía importante que te está recordando en sueños, en canciones, en diferentes tipos de mensajes, te está recordando que tú sí puedes cumplir todas esas cosas que quieres, todos esos deseos, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir, mi querido libro, aquí para terminar. Mira, ríndete a recibir el soporte y amor. De repente es que como tú estás con esta energía del emperador, ¿sabes? Es como que yo puedo con todo, déjenme solo y tal. Y aquí te están diciendo que te rindas a recibir amor. ¿Te acuerdas que yo te dije que había alguien que estaba pendiente? De repente esa persona es la que te están diciendo aquí. Dice, deja, deja recibir amor y soporte por los demás. Deja tratar de como hacerlo todo tú mismo. Bueno, pasa que se me fue las palabras. Pero eso es lo que quieren hablar, decirte que está bien recibir soporte, está bien recibir apoyo. Hay alguien, yo te dije a ti que había alguien que te estaba apoyando, aunque sea de lejos, de oración. Puede ser un guía espiritual, lo que sea, pero sí tienes que dejar también que reciba. Eso no te hace menos débil, o más débil, mejor dicho. Eso, no sé. Aquí dice también que, entrégate a la no acción o a la inacción. Dice, ahora es tiempo de estarte quieto y de no actuar. Simplemente respira y enfócate en tu propio poder, deja que los demás vengan a ti. Estás viviendo, hay algo que tú quieres hacer solito y no deberías de hacerlo solo. Si yo siento aquí, recordando lo que te dije de la familia, siento también que puede ser que
tú hayas querido que tu familia sane, que cambie y broma, porque tú has visto que podrían mejorar y tal y qué sé yo, y entonces has como chocado mucho con ellos, entonces te están diciendo, bueno, no actúes, quédate quieto, que cada quien arregle su peo, por así decirlo, pero no de forma, de forma así, yo le iba a decir pichirre, pero es que no todos son venezolanos aquí, de forma, ese deja que cada quien arregle lo suyo, no es de forma, ay Dios mío, la palabra. Yo la tengo en la punta de la lengua. Ay, el venezolano lo tengo alborotado. No es de forma así como que tú no quieres o que a ti no te importa lo que le pase a la otra persona, sino que cada quien tiene que ser responsable sobre su propia sanación, porque si tú tratas de hacer el trabajo por lo demás, realmente esa persona no está cambiando, ¿ok? Eso es, contigo a recibir soporte y amor es otro tema. No creas que, no confundas el no acción o la inacción con el no recibir soporte y amor. Son cosas diferentes. Y dice, oye, que te entregues a la pasión. Deja que deja que afuera tu corazón y comienza a sentir, bueno, aquí habla de sentir el ardiente, o sea, por así decirlo, como el útero. La- no todos tienen, bueno, científicamente los hombres también tienen un útero atrofiado, ¿oyeron? Chiquitico, que no se desarrolló porque, bueno, porque genéticamente fueron hacia ser hombres. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que es como que te rindas a la pasión. ¿Qué es realmente lo que te apasiona a ti? Aquí señalan el útero porque en el útero es donde se gesta vida. Los proyectos son vida. Entonces, ¿qué es realmente lo que a ti te apasiona? Te están diciendo que te enfoques en las personas o en las actividades que como que aumenten tu pasión y déjalo ser. O sea, sé libre de hacer realmente lo que tú quieres, ¿ok? Que eso es lo que te va a dar esa estabilidad que tanto has trabajado por ello. Bueno, mi querido libro lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que comentes, que le des like, que actives la campanita para que no te pierdas ninguna otra lectura y que lo compartas con alguien que creas que pueda ayudar. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que yo soy Kalahar y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Chao Libra, nos vemos, va con amor.